Ayer tuvimos la primera parte de la conferencia y hoy vamos a concluir. Va a haber algo diferente en este día. En este día la conferencia es un poquito más difícil de entender. Por lo tanto, póngase bien, como dicen los americanos, la gorrita del pensamiento. Trate de concentrarse bien y si tiene preguntas, por favor, me las hace en voz alta. No sé y no puedo ver los chats mientras estoy mirando las diapositivas. Así que algunas personas me di cuenta que me hicieron preguntas a través de chat. No fue que los quise ignorar, es que no los vi. Así que, por ejemplo, una hermana me di cuenta que preguntó cuál era el título del libro o de los libros que estábamos regalando. Y si usted mira la copia de las diapositivas que le envié ayer, ahí están los libros. A propósito, ayer le envié tres cosas. Le envié la copia del cuaderno. Yo espero que usted aproveche este cuaderno. Son muchas horas de preparación, 70 páginas que espero que sean de ayuda para usted. Muchas partes del cuaderno tienen blancos y las respuestas las va a ver en el segundo documento que les envié ayer, que fue una copia en PDF de las diapositivas. Bien. Y también les envié el quiz, la autoprueba que usted debería haber tomado ayer. Y por último, le envié las respuestas de la autoprueba, porque usted mismo va a corregir su propia prueba. Así que por favor no mire las respuestas hasta que haya tomado el quiz, la prueba. Así que tómala primero, se prepara, revisa, hace el trabajo del cuaderno junto a las diapositivas, luego toma la autoprueba, que todo es un escoge, un multiple choice. Y así que la respuesta correcta le está mirando a usted fijamente, aunque tal vez usted no sepa cuál sea, pero es A, B, C o D. Y luego que termine, entonces utiliza las respuestas para corregir su propia prueba. Así que usted mismo es el que va a saber cómo salió en la prueba. Como le dije, hoy día es un poco más difícil porque vamos a estar hablando básicamente de la evolución y cómo la evolución en verdad no es una ciencia. Vamos a mirar la filosofía del naturalismo. Vamos a mirar cómo toda esta filosofía ha sido integrada en el currículo de las escuelas públicas ya por más de 100 años. Y hoy en día estamos viendo el resultado de eso en la manera de la gente actuar y la manera de la gente creer. Y también vamos a mirar la evolución a la luz de la verdadera ciencia. Y por último, vamos a mirar la teología bíblica contra la evolución y la seriedad tan grande que es la enseñanza de la evolución. Todo esto va a involucrar bastante ciencia, así que otra vez asegúrese bien de concentrarse. No es una cosa que puede tomar un recesito, regresar y tratar de entender porque se va a perder. Así que ya que vamos a hablar bastante de genética. Así que los que no tienen trasfondo científico, no se preocupe porque se los voy a poner lo más simple posible. Como decimos en Puerto Rico, en arroz y habichuela. Muy bien. Ok. Así que vamos a... y también les digo que tengo dos regalitos más. Así que presta atención, tome nota para que se pueda ganar el regalito. Quiero decirles a las personas que ayer se ganaron los regalitos, los libros, que por favor me tienen que escribir diciéndome su dirección.
De otra manera, no voy a poder darles el regalo porque no sé su dirección postal. Solamente 2 personas me han escrito hasta la fecha de los que ganaron ayer. Así que el resto, por favor, se los ruego. Por favor, tengo los libros, quiero regalarlos, pero ¿a quién se los voy a dar y a qué dirección? Así que, por favor, me escribe a orlando@aculingua.com y ahí están viendo ahora mismo la introducción de las estrellas moviéndose y casi al final en el centro está la palabra Aculingua. Se deletrea con 2 Cs. Orlando@aculingua.com. Muy bien. Así que comenzamos con la gracia del Señor. El versículo lema del día de hoy es Romanos capítulo 1, versículos 18 al 25. Por supuesto, en su tarea preconferencia, usted debió haber leído Romanos 1 5 veces. Y anoche debió haber leído Segunda de Pedro 3 veces. Si no, pues entonces usted los lee para que se ponga bien al día. Pero estos 2 versículos nos dicen que la ira de Dios se revela desde el cielo. Esto es algo serio. La ira del Dios Todopoderoso se revela desde el cielo ¿contra quién? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que hacen ¿qué? Detienen con injusticia la verdad. Ahí está la clave. ¿Qué hace el hombre contra Dios? Detiene la verdad. Así que la verdad existe, pero la está deteniendo de la misma manera que usted agarraría lo que llaman un garden hose, una manguera de agua, y usted aprieta donde sale el agua y detiene el agua para que no salga. La verdad quiere salir, pero estos hombres, estas mujeres están deteniendo la verdad para que no salga. A propósito, estas series de enseñanzas que estamos comenzando en Aculingua, les vamos a titular la serie Aletheia. Aletheia es la palabra en griego para verdad. Este año, como ya sabes, estamos enseñando la Biblia y la ciencia, pero tenemos otros temas más para los próximos años, como la Biblia y la historia, la Biblia y las finanzas, la Biblia y las matemáticas, etcétera, etcétera. Y para que usted pueda saber todo lo que viene, y lo vamos a estar anunciando paulativamente en la página del website de aculingua.com. Muy bien. Así que detienen con injusticia la verdad, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Yo creo que hay profesores en universidades que de verdad ni siquiera saben que son instrumentos de otras mentes que a propósito están haciendo esto. Porque los han indoctrinado tanto que a veces ni se dan cuenta porque nunca han podido ver lo alterno, la verdad. Yo tuve una profesora así en la Universidad de Carolina del Sur. Una buena persona, una señora muy, muy dulce. Pero y yo con todo mi corazón, yo no creo que ella sea una persona malífica de una manera diabólica. Pero ella enseña enseñanzas diabólicas. Así que lo que yo hice fue, me hice amigo de ella, traté de salir bien en la clase que ella enseñaba para así darle credibilidad a lo que luego yo le iba a compartir. Hay que, si uno toma una clase con un inconverso, hay que esforzarse, salir bien en la clase para dar un buen testimonio. Y una vez que hice eso,
Entonces tuve la oportunidad de comenzar a compartir con ella la verdad. Así que sí hay ciertas mentes que a propósito le tienen un odio a Dios, pero hay otros que son víctimas. Y lo mismo los estudiantes. Mire, tomé una clase de biología y todo mi entrenamiento científico de ciencias fue en una universidad secular, después que yo había estudiado Biblia. Y en la clase de biología, la profesora, que era cristiana, porque ella me lo dijo en secreto, era más o menos una creyente secreta, ¿verdad? Ella nos pidió que diéramos una charla a cada uno de nosotros, agarráramos un tema del libro de texto secular y habláramos de ese tema. Bueno, un libro de texto de biología tiene tantos temas, pero lo que le meten a ese libro de texto al principio de casi todo libro de texto de ciencias es la mentira de la evolución. Así que yo agarré el tema de la evolución, imagínense, y di una charla contra la evolución. A la profesora le gustó tanto que me pidió permiso para ella misma usar esa charla. Y la gloria al Señor. Estudiantes, aquí es lo que quiero compartir, estudiantes que ni siquiera hablaban en la clase. Estamos hablando de estudiantes que ni sacaban buenas notas. Ese día comenzaron a hablar contra mí y se formó, se notaba el odio, el enojo de esos compañeros contra mí porque yo estaba hablando contra la evolución y a favor de la creación. Yo hubiera querido tener una cámara escondida para grabar esa clase. Pero una cosa, personas que nunca habían dicho ni ji ni ja en la clase empezaron a hablar y a hacerme preguntas y a tirarme. Y yo digo, ¿pero qué es esto? ¿Qué tanto odio cuando alguien se va en contra de la evolución que ni siquiera es una ciencia? Lo cual les voy a demostrar hoy. Y esta misma actitud la vemos entre políticos, la vemos entre líderes, la vemos entre la gente en la comunidad en general. Porque la evolución se ha infiltrado dentro de ramas que trascienden la supuesta ciencia. La vemos en política, la vemos todos los días. Yo lo veo en las noticias cuando hablan del COVID. La vemos en enseñanzas que no tienen que ver nada con supuesta ciencia. Y lo triste, que también lo vemos desde muchos púlpitos. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Pero hoy vamos a compartir el tema de una manera que usted va a poder defenderlo desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista razonable, lógico y desde el punto de vista científico. Ahora bien, ayer comenzamos con un principio de sentido común. Hoy le vamos a dar otro, pero les trato de acordar el de ayer, que era zapatero a su zapato. Lo que les quiero decir con ese principio de nuestros abuelitos es que si usted no sabe de lo que está hablando, no hable de eso. El Señor lo ha llamado a usted a predicar todo el consejo de Dios. Y yo presumo que usted se ha preparado para predicar el consejo de Dios, ha estudiado. Pero si usted no entiende bien la ciencia, no hable de eso hasta que lo entienda. Otra vez lo que dije ayer, ya yo llevo bastantes años en los círculos religiosos bíblicos y he visto cosas tristes de algunos pastores que se han metido a hablar de cosas que no saben, como de política,
como de finanzas, y han dado consejos que han herido a los feligreses, y esto ha causado, el diablo ha usado esto para minar la verdad de Dios. Ayer les compartí de un pastor, por ejemplo, que le recomendó a los feligreses que invirtieran en una moneda de un país que estaba en decadencia. Y hermanos agarraron sus ahorros de toda la vida y comenzaron a comprar esta moneda que no valía nada y perdieron todos sus ahorros. Esta iglesia se dividió. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. En otro caso sé de otro pastor que hizo algo similar y lo mataron, lo asesinaron. Porque mire, a la gente no se le puede tocar el dinero. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. En otro caso sé de otro pastor que se metió a hablar tanto de política que la iglesia se dividió. Me acuerdo que el próximo domingo llegaron vestidos hermanos de diferentes colores y se sentaron los de un color en un lado y los de otro color en otro, colores de la política. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Así que mire, zapatero a sus zapatos. O como dicen los hermanos cubanos, si no sabes, no te metas. Si no sabes, no te metas. Y mira el final de este versículo. Honrando estas personas que detienen la verdad, dice que ellos honran y dan culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Cómo le gustaría a usted que usted tuviera un hijito o un nietecito y usted le prepara una casita, ¿verdad? En el patio de la casa o en un árbol para que juegue? Y ese hijito y ese nietecito entonces comienzan a adorar la casita que usted les preparó, en vez de darle gracias a usted, que fue el que se la preparó. Van y se arrodillan y comienzan a hablarle a la casita. ¿Cómo se sentiría usted? Eso tal vez le dé una idea de cómo Dios se siente cuando Él creó algo tan precioso y en vez de adorarle a Él, nosotros adoramos lo que Él creó. Tuve un profesor de Biblia, no, era de arqueología bíblica, de geografía bíblica, y alguien preguntó, ¿no le gustaría que todavía tuviéramos los manuscritos originales de la Biblia? Porque se han desaparecido a través de los años. Y él dice, yo le doy gracias a Dios que no los tenemos, porque si los tuviéramos, la gente los adoraría. Y es verdad. La gente se arrodillaría ante los manuscritos y ante los papiros y adorarían a los papiros, en vez de adorar al que escribió la palabra. Y esto es lo que vemos nosotros. Así que manténgase con esa mentecita bien, bien calientita porque vamos a entrarle. Vamos a entrarle. Bien. Hoy el principio de sentido común es el siguiente. No vemos las cosas como son, sino como somos. Esto es una gran verdad de nuestros abuelitos. No vemos las cosas como son, sino como somos. Y cuando yo doy clases en universidades seculares, yo le enseño esto a los estudiantes. Y yo les digo, mire, si usted ama lo lindo, lo bonito, lo precioso, usted va a mirar la creación y la va a ver preciosa. Se va a enfocar en lo bonito que son las flores, los rasgos de los animales. Usted va a ver algo precioso. Pero si usted es un pervertido de corazón, todo lo que usted va a mirar a su alrededor es algo pervertido. Yo me acuerdo cuando yo tenía aproximadamente 13 años, ¿verdad?
con mis amigos, todos inconversos, ahí en el barrio donde vivíamos. Mi papá se compró un disco, porque antes eran discos, de esos discos grandísimos para oír música, pero él se compró un disco de los chistes de Cantinflas. Y si usted conoce Cantinflas, Cantinflas no hablaba nada sucio, todo eran boberías que hacían reír a la gente. Pero los amiguitos míos, ahí a los 13 años, nos reuníamos a oír el disco de Cantinflas y le encontrábamos cosas sucias. ¿Por qué? Porque nuestros corazoncitos eran unos corazones sucios. Y donde quiera que mirábamos encontrábamos algo sucio y nos reíamos. Yo digo, pero qué verdad tan grande. No vemos las cosas como son, sino como somos. Yo comparto con mis estudiantes un poema que en verdad es una rima para los bebés de allá de Inglaterra. La tengo aquí en inglés, pero se la voy a tratar de traducir al español, aunque no va a rimar, ¿ok? Y dice así: gatito, gatito, ¿dónde has estado? Y el gatito contesta: yo fui a Londres a visitar a la reina. Gatito, gatito, ¿y qué hiciste ahí? Y el gatito le contesta: yo asusté a un ratoncito que estaba debajo del trono. O sea, el gatito fue a ver la reina, pero él no miró, ni siquiera se dio cuenta de la reina. ¿De qué se dio cuenta el gatito? Del ratoncito que estaba debajo del trono. ¿Y por qué? Porque él es un gatito. En otras palabras, él vio lo que vio. ¿Por qué? Por lo que él es. ¿Me explico? Así que si usted es un gatito, usted va a mirar ratoncitos, no va a mirar lo otro. Si usted tiene un corazón sucio, usted va a mirar suciedad. Si usted ama lo noble, todo lo lindo, todo lo que es de buen nombre, usted va a ver cosas preciosas que Dios ha creado. Muy bien. Así que, ¿por qué yo estoy diciendo esto? Estoy diciendo esto básicamente porque vemos la evidencia en la ciencia. La misma evidencia que ve un científico cristiano, la ve un científico inconverso. Pero mientras están mirando la misma evidencia, por ejemplo, los mismos fósiles, los dos llegan a conclusiones diferentes. ¿Pero cómo es eso? Claro, porque no vemos las cosas como son, sino como somos. La creencia interna de cada uno de los científicos los va a llevar a dos conclusiones diferentes. Así que usted va a ver el mismo fósil de un dinosaurio y como lo ve un científico cristiano, lo ve también un científico inconverso y los dos van a llegar a dos conclusiones diferentes. Pero no es tan sencillo. Apriétese bien el cinturón porque aquí vamos. ¿Bien? La teoría de la evolución, que literalmente no es una teoría científicamente hablando, y ya les voy a explicar que es una filosofía. Muy bien, vamos a ver. Comenzamos, por supuesto, con un versículo bíblico. Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que, ¿qué estamos diciendo aquí? Que no solamente Dios fue el autor, sino que vemos un verbo en el pasado, que implica que ya terminó la creación. No dice en el principio comenzó Dios a crear lo que todavía está creando. No, en el principio creó. Punto. Pretérito. Dios, los cielos y la tierra. Y luego dice que todo lo que hizo, él lo contempló y dijo, todo es bueno. Así que si Dios creó la creación
y él consideró que es buena, entonces, ¿cómo podemos nosotros decir que Dios creó algo malo? Que es lo que los evolucionistas enseñan. No enseñan que Dios lo creó, pero enseñan que hay fósiles que están llenos de cosas malas. Y eso es verdad. Hay fósiles que enseñan hasta tumores de cáncer. Pero la diferencia es la siguiente. Todo esto comenzó después de la creación y después que entró el pecado, no antes. Agárrese bien, que aquí vamos. Muy bien. Les recuerdo a los que no estaban ayer y también a los que estaban ayer que solamente existen dos fuentes de conocimiento. Solamente dos. No se dejen engañar. ¿Cuáles son? ¿Quién se acuerda? Número uno, observación. Si usted quiere aprender algo, usted lo observa. Pero el secretito aquí está en que solamente puede observar lo que está en el presente. Usted dice, bah, pero eso lo sabe cualquiera, Orlando. Usted no tiene idea. Los supuestos científicos evolucionistas no creen esto. Dicen que pueden observar el pasado, pero ¿cómo es eso? Solamente se puede observar el presente. Y esto es lo que conocemos como el método científico. En sí, el método experimental. La semana pasada me tocó a mí ir al médico, a mi médico de cabecera, a hacerme el examen físico de rutina. Y en el examen físico de rutina, como usted debe saber, les toman una prueba de sangre. ¿Qué hace él con la prueba de sangre? Bueno, la envían del laboratorio, se la envían al médico para que él la interprete. Todo eso él lo hace en el presente. Ese es el método de observación. Y mi buen médico inmediatamente me envía los resultados. En menos de 24 horas me envió los resultados de mi prueba de sangre. Y me dice, mira, estás bien aquí, estás bien aquí. Aquí no, aquí tienes que arreglar esto. Todo basado en experimento. Así que esa es una fuente de conocimiento. Pero hay otra. No se deje engañar, que hay otra súper importante. ¿Y cuál es? La revelación. La revelación es una fuente de conocimiento tan fuerte como lo es la observación. La mayoría de las cosas que usted sabe, las sabe por revelación. Ayer, por ejemplo, yo les revelé que yo nací en el pueblo de Bayamón, Puerto Rico. Yo nací en Bayamón, el pueblo del chicharrón. ¿Y qué es eso? Yo se lo revelé. Usted no puede observar eso. Bueno, ¿es verdad o no es verdad? Bueno, de acuerdo a los documentos, de acuerdo a lo que me dijo mi mamá, de acuerdo a esto, aquello, pues concluimos que es verdad. Pero es algo revelado. Y típicamente los revelados ocurrió en el pasado, no se puede observar. Pronto vamos a celebrar el día del descubrimiento de Cristóbal Colón, ¿verdad? El 12 de octubre de 1492. Es un conocimiento que tenemos. ¿Lo observamos? Por supuesto que no. Fue revelado por los historiadores. Ahora nosotros tenemos la revelación más grande, más segura, más precisa, la revelación sin errores, que es la palabra de Dios, que no solamente revela el pasado, sino que también nos revela el futuro. Y de una manera que no tiene errores. Ayer vimos que es el mismo aliento de Dios. Pero acuérdese, solamente hay dos fuentes de conocimiento. No se deje engañar.
Yo estaba oyendo las noticias hace un par de años, las noticias de Puerto Rico, y la ex presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico, una eminencia en leyes, ¿verdad? Expresidente del Colegio de Abogados, burlándose de los cristianos que estaban tratando de introducir un proyecto de ley a la Cámara de Representantes. Y ella se burlaba diciendo, esos son cuestiones moralistas que no tienen base científica, como si lo moral pudiera ser observado o estudiado de una manera científica bajo un microscopio para determinar si es verdad o no. Lo que ella estaba tratando de decir es lo que nos dice mucha gente, incluyendo muchos políticos, que todo el conocimiento viene solamente del experimento. Y no es cierto, como les acabo de decir, hay mucho conocimiento que recibimos a través de la revelación. En paréntesis, usted me oyó que yo dije ella es la expresidente, no dije expresidenta. ¿Okay? Oh, ¿por qué? Porque estamos hablando de cómo hablar español bien y esto es un paréntesis, esto no es de esta clase. Pero yo le trato de enseñar a los estudiantes a hablar bien. Y nosotros como creyentes tenemos un mensaje muy precioso, el mensaje de la verdad. Y nosotros podemos distraer a la audiencia hablando mal, no palabras malas, sino hablando incorrectamente. Y sabe usted que un ente no es ni masculino ni femenino. Por eso es que él es presidente y ella es presidente. De otra manera diríamos que la muchacha es una adolescente y la cantante es una cantanta. Y cuando se muere la adolescente que era una cantante, entonces la velan en capilla ardienta. Ridículo, ¿verdad? Bueno, cierro el paréntesis. Estamos preparando una clase de español para personas que hablan español. ¿Qué es eso? Eso viene pronto. Continuamos con el tema de hoy. Muy bien. La evolución expuesta, vamos a exponerla en este día con la gracia de Dios. La vamos a poner al descubierto. Usted diría, pero hermano Orlando, esto, ¿para qué gastar tiempo en esto? Si, sabe, yo no creo en la evolución, pero usted puede defender las escrituras al ataque de la evolución. Por eso es que tenemos esta conferencia. La importancia de la evolución es tan grande. ¿Por qué? Porque ha permeado más allá de las supuestas ciencias. Vamos a mirar esto. ¿Por qué es importante estudiarlo? Número uno es ubicua. Uy, qué palabra grande esa, ubicua. Ubicua sencillamente es una palabra de ciencia que significa que está en todos lados, como los virus, las bacterias están en todos lados. Así que decimos son ubicuas. Así que la próxima vez que usted quiera saludar a alguien y usted lo ha visto en muchos lugares, dígale, mi hermano, usted es un ubicuo. Quiere decir, usted está en todos lados. Allá en Puerto Rico decimos, usted es como el arroz blanco. Está en todos lados. Pero la evolución está en todos lados. No solamente en las ciencias, se encuentra en la psicología, en la sociología, en la política, en la religión. Mire, se ha regado, se ha propagado y ha infectado toda disciplina. Por eso es que es tan importante que nosotros la entendamos. Pero el problema es que no se nos ha enseñado algo alterno a la evolución. Como les hablé de esta profesora que yo tenía, una persona muy buena gente. No es cristiana, pero una persona muy amable. Y esta persona nunca ha tenido o no tuvo, porque ahora sí la tiene, porque yo la compartí con ella, no tuvo la oportunidad de estudiar algo contrario a la evolución y lo único que ella sabía era la evolución. Mire, muy pocas personas han tenido la oportunidad
de estudiar las pruebas contrarias a la evolución, incluyendo muchos hermanos en las iglesias, incluyendo muchos pastores. Hasta ignoran, estos hermanos, hasta ignoran que existen pruebas contrarias y muy poderosas contra la evolución. Muy bien, ¿por qué más es importante estudiar la evolución? Por la influencia que tiene. No solamente se encuentra en todos lados, pero la influencia de su enseñanza está basada en el naturalismo. Y del naturalismo surge el humanismo y el secularismo y el materialismo y el ateísmo. Así que es algo que se va, mira, se va infiltrando poco a poco, y la gente ahora ni siquiera saben cómo fue que comenzó. Y hoy en día tenemos una sociedad de personas común y corriente profesionales, sean abogados, sean ingenieros, sean carpinteros, sea lo que sea, que creen en la evolución y ni siquiera saben que lo creen, pero lo ven como que es algo por dado, porque nunca se les ha enseñado la verdad. De tal manera que cuando comenzamos a hablar contra ella, comienzan a actuar como mis ex compañeros de esa clase de biología que les dije. Comenzaron a tirarme con un odio increíble, porque les tocó bien adentro. ¿Y por qué? ¿Por qué? Una de las razones es porque la evolución enseña que no tenemos que rendir cuenta a nadie. Y la naturaleza humana no quiere rendir cuentas por nuestro comportamiento. Ya verán lo que dice el naturalismo en cuanto a esto. Apréndalo bien. Y por último, es importante que estudiemos la evolución por sus consecuencias. La consecuencia de la evolución produce personas como estos compañeros de clase que les hablé, con una actitud totalitaria, arrogante, dogmática y nefasta. Y así es que vemos las personas. Mire que nos miran a nosotros como que somos nada. Y esa actitud, tenemos que tener mucho cuidado, mi hermano, mi hermana, especialmente los que estudian mucho, que no desarrollemos una actitud arrogante por el saber mucho. Y cuando creemos que sabemos, en verdad no sabemos nada. Y que no seamos dogmáticos. Yo le enseño a mis estudiantes, acuérdense, yo enseño en escuelas que no son cristianas. Yo les digo, mi hijo, mi hija, hay 3 figuras geométricas que tienes que evitar. Número 1, el círculo vicioso. Número 2, el triángulo amoroso. Cuidado. Y número 3, las mentes cuadradas. 3 figuras geométricas que debes evitar: el círculo vicioso, el triángulo amoroso y la mente cuadrada. Y ya usted verá, porque le vamos a enseñar hoy en día que una de las cosas que tenemos que enseñarles a los jóvenes es a pensar por sí mismo. Yo tuve el privilegio de visitar Berea, la verdadera Berea, allá en Grecia. Fui con un grupo de hermanos de la Universidad de Bob Jones y era una clase en sí sobre los viajes del apóstol Pablo. Y cuando llegamos a Berea, llegamos esa mañana y en mi mente estaba que esos hermanos de Berea fueron más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque ellos se pusieron a escudriñar y a mirar lo que decía el apóstol Pablo, a ver si era verdad. Eran personas que estaban escudriñando las escrituras, y esa actitud a mí me encanta. Me encanta que me hagan preguntas cuando no entienden, porque están buscando entender la verdad por sí mismos, no repitiendo como el papagayo o como la cotorra, sino que lo que digan lo entienden. Y la Biblia nos enseña eso. El Señor dice que escudriñemos las escrituras y que podamos defenderlas
por sí solo, o sea, no repitiendo cosas sin saber lo que estamos diciendo. Muy bien, vamos a continuar, porque tenemos mucho material que cubrir. Estoy tratando de mover, aquí se mueve. Vamos ahora a mirar cuál es la doctrina de la evolución. Número uno, la evolución está basada básicamente en tiempo, o sea, billones y billones de años, y también está basada en falta de evidencia, donde la verdadera experimentación no existe, porque ya les dije, es imposible observar el pasado. Entonces, lo que los evolucionistas enseñan es que el proceso del pasado es el mismo proceso del presente, y esto es falso, porque cuando Dios destruyó el mundo por agua, que lo vemos en el libro de Génesis, el diluvio universal, ocurrieron unas catástrofes que no las vemos hoy. Imagínense. Así que el proceso del pasado no es el mismo proceso del presente. Inclusive, si usted observa un volcán, yo he tenido la oportunidad de escalar un volcán que está activo, medio loquito yo, ¿verdad? Atrevido. Pero fui allá a Centroamérica y escalamos un volcán y yo quería mirar la caldera, está ahí, se ve el fuego y todo, pero no estaba en erupción. Pero si usted observase un volcán en erupción, lo que ocurre en ese momento es un proceso que deja luego de ocurrir. No continúa en erupción década tras década, año tras año, sino que para. Lo mismo que un huracán, lo mismo que cualquier catástrofe. El proceso no continúa. Un terremoto que hemos tenido en Puerto Rico últimamente, además de huracanes. Eso no ocurre todo el tiempo, el proceso para. Así que es incorrecto decir que el proceso del pasado continúa en el presente, para todo lo que se observa. Y por último, la evolución está basada en muerte. Entienda bien esto, porque aquí vemos una parte teológica que es violada. La evolución está basada en un cementerio de fósiles de animales que se mataron unos a otros o animales que murieron por enfermedades. Y todo esto incluye muerte. Y entonces los evolucionistas enseñan que todo esto ocurrió, toda esta muerte ocurrió antes que el hombre llegara a este mundo. Antes que el hombre supuestamente evolucionara de sus antepasados y al fin tenemos el primer hombre, antes de eso hubo millones de años de muerte. Pero que entonces, ¿qué dice la Biblia? La Biblia no dice eso. La Biblia dice que la muerte vino como consecuencia ¿de qué? Del pecado. ¿Del pecado de quién? Del hombre. Así que si el hombre no peca, no hay muerte. El orden cronológico es: el hombre existió, fue creado. El hombre fue creado bueno, porque dice Dios que todo lo que creó, lo creó bueno. Le gustó toda la creación. El hombre desobedeció y como consecuencia de la desobediencia, entonces vino la muerte. Así que el orden es ese. Creó al hombre, el hombre pecó, desobedeció y número 3, en ese orden vino la muerte. Así que entonces esto es contrario a la evolución, porque la evolución dice que la muerte vino antes que el hombre. Así que agárrese bien, porque nos vamos a poner un poquito filosóficos, pero es importante que usted entienda la filosofía evolucionista para que usted se dé cuenta de lo peligrosa y satánica que es.
Muy bien. Continuamos. Conclusión en esta diapositiva nada más. Conclusión. La teoría de la evolución no es una ciencia. Es que una filosofía. Como toda otra filosofía. No se puede observar. Nunca ha sido observada ni verificada. Nunca. Por lo tanto, concluimos que no es una ciencia. Es una filosofía. Lo triste es que aparece en los libros de ciencia como si fuera una ciencia. Y eso es lo que creen nuestros niños, nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque la filosofía del naturalismo ha sido infiltrada para controlar a las mentecitas de estos niños y de estos jóvenes, que ahora tenemos tanta generación de adultos que cree esto. Y si bien aferrados que lo creen, déjeme decirle, en la historia de la educación, que de esto es lo que yo he aprendido bastante, hubo hombres y mujeres que se reunieron para diseñar todo esto. Esto no fue un error. Esta infiltración dentro del currículo de las escuelas públicas fue diseñado a propósito. Y hoy en día estamos cosechando lo que ellos sembraron en contra de Dios. Bien. Ahora bien, vamos a hablar un poco más de la definición de la evolución. Anteriormente vimos su doctrina, vimos la importancia de la evolución y ahora vamos a ver su definición. Antes de dársela, quiero decirle que los mismos evolucionistas no se ponen de acuerdo en presentar una definición concreta. Usted va a encontrar que hay diferentes definiciones para la evolución. ¿Por qué? Porque ellos mismos no se ponen de acuerdo. Hasta cambian de año en año, cambian la definición. La ciencia no es así, la verdadera ciencia no es así. H2O es H2O, punto, eso no cambia. H2O es agua. Eso es ciencia. Pero no, la evolución cambia, varía. ¿Bien? Aquí está una de las definiciones y les voy a dar otras luego. Es el conjunto de cambios progresivos y graduales por los cuales se alcanzan formas superiores de vida, partiendo de formas simples o inferiores. Así que todo comenzó, nos dicen ellos, en un mar que le llaman el mar de caldo primitivo, el mar de una sopa primordial, llena de una agua que estaba llena de compuestos orgánicos. ¿Qué son compuestos orgánicos? Todo lo que viene del carbono, todo lo que viene del hidrógeno, todo lo que viene del oxígeno y del nitrógeno. Eso es básicamente lo orgánico. Que a propósito, a mí me encanta la química orgánica. Y en paréntesis les digo una historia rapidito. Cuando yo estudiaba química orgánica, mire, yo estaba, como decimos en Puerto Rico, pelado, sin dinero. Y como ya yo había estudiado en una universidad cristiana para ser maestro, lo que hice fue que me aprendí bien la química orgánica y entonces le pedí permiso al profesor. Estoy hablando de una universidad no cristiana, Carolina del Sur, y le pedí permiso para que yo diera clases de tutoría, cobrándole a los estudiantes. Entonces yo les cobraba $5 la hora y me reunía con más de 30 estudiantes por 3 horas. Multiplique $5 la hora, 30 estudiantes por 3 horas. Mire, yo me estaba ganando bastante billete. Dándole tutoría de química orgánica y lo mejor era que pasaban en los exámenes. Así que me encanta la química orgánica. Es algo que es, como le digo, es una ciencia verdadera. Y eso no cambia. Otra vez le digo, el carbono es el carbono, el hidrógeno es el hidrógeno, oxígeno, y nitrógeno es nitrógeno. Eso no cambia.
Ahora bien, la evolución dice que no. La evolución es algo que nos enseña que partiendo de formas simples o inferiores se forman formas superiores gradualmente, progresivamente, y todo esto define lo que es la evolución. En el próximo cuadrito que está aquí en la diapositiva dice lo siguiente: es una combinación fortuita. Quiero que usted subraye esa palabra. Fortuita. Fortuita significa al azar. Es una combinación fortuita de materia inanimada, como el carbono, el oxígeno. Eso no tiene vida por sí solo. El nitrógeno, es inanimado. Pero esa materia o esas moléculas inanimadas se combinaron al azar, dicen ellos, más a través de lo que ellos llaman la generación espontánea. ¿Qué es eso? Nadie lo entiende, que espontáneamente se generó. Y eso entonces dicen ellos que produjo la primera célula viviente. ¿Alguien observó eso? Por supuesto que no. ¿Alguien lo ha observado hoy en día? Por supuesto que no. Pero lo enseñan como que es lo real. Mire, lo único que tiene que hacer es prender la televisión, vaya al canal de Discovery Channel y ahí usted puede ver cómo ellos lo dicen como que esto ocurrió. Si Dios lo permite, voy a ir con el profesor Rimmer de la Universidad de Bob Jones este próximo mayo a Israel y también vamos a ir a Egipto. Entonces yo he estado mirando videos sobre Egipto y en la televisión todos dicen lo mismo. Y este desierto que llamamos el Sahara se formó hace billones de años. Y lo dicen como, mire, sin pestañear, como si nada. Lo dan por dado. Y la gente pues lo oye y lo cree. ¿Por qué? Porque lo dice la televisión y lo dice una persona con gráficas muy bonitas y con una voz muy potente. Así que hay que creerlo, ¿verdad? Nadie lo duda ni lo cuestiona. Combinación fortuita al azar de materia inanimada, o sea, materia que no tiene vida, más la supuesta generación espontánea produjo la primera célula viviente. Entonces, de esa célula, mira el próximo cuadrito, salieron las plantas y salieron los organismos multicelulares de más de una célula. Y de las plantas y los organismos multicelulares salieron los peces y los insectos. Y de esos peces e insectos salieron los anfibios, los sapitos, y las ranas y el coquí de Puerto Rico, dicen ellos. Y de esos anfibios salieron los reptiles, los lagartijos y los dinosaurios. Y entonces los dinosaurios se convirtieron en aves y mamíferos. Así que hoy en día me enseñó bien clara la profesora allá en la Universidad de Carolina del Sur, que cuando yo miro los pajaritos, que hay muchos preciosos aquí en Greenville, Carolina del Sur, lo que estoy mirando es un dinosaurio. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Esos dinosaurios que están por ahí volando y cantando y trinando. Y entonces de esas aves y de esos pajaritos y mamíferos salió el hombre, el Homo sapio. Homo sapio significa sencillamente, es latín, significa el humano sabio. Homo sapio. Qué bonito, ¿verdad? Todo una cosa que hay que tener, mire, hay que tener una imaginación increíble, increíble. Continuamos. Y no me estoy riendo tanto por mofa, de verdad me río por tristeza, porque da gracia, pero también da tristeza, que esto es lo que cree tanta gente y que como resultado de eso quieren controlar nuestras vidas. Ya les voy a citar dentro de un ratito lo que un político que está postulado, no corriendo, porque los políticos no corren. Yo no sé por qué la gente dice el político está corriendo, a menos que esté haciendo ejercicio.
En inglés se dice running, pero en español es postulado. El político está postulado para un puesto y dejó un folleto en mi casa el otro día y luego le voy a leer lo que dice, que hasta me asusta. Me asusta. ¿Eh? ¿Qué más? Continuamos. La evolución, oiga bien, la evolución intenta explicar los hechos biológicos en términos de leyes de naturaleza sin necesidad de recurrir a lo sobrenatural o a lo divino. Ahí está bien claro. Sin necesidad de lo sobrenatural ni lo divino. Y por último, entonces, ¿cuál es el proceso, el método que usan los evolucionistas para explicar lo que creen? En resumen, otra vez se los digo, en arroz y habichuela, o si eres mexicano, ¿verdad? Tal vez en tortillas y frijoles, ¿verdad? O si eres cubano, ¿verdad? ¿Cómo que dicen los cubanos, los hermanos cubanos? En moros y cristianos. Entonces, simplemente hablando, todo su método está basado en mecanismo y en principios del azar. Esto suena como la respuesta a una pregunta en el examen, ¿verdad? Tome nota que el examen viene en la tarde. Le voy a dar ese autoexamen que usted mismo va a tomar y va a corregir. Tome nota. Así que, en resumen, al fin de cuentas, se resume de esta manera. El proceso de la evolución está basado en mecanismos y principios del azar o principios fortuitos o principios de casualidad. Oiga bien, le estoy dando sinónimos porque tal vez en el examen le sale de otra manera. Principio al azar, principio fortuito o principio de una manera de casualidad. Así que póngase bien la mentecita calientita que vamos a pensar. Vamos a pensar. Aquí les doy una representación que encontré en el internet sobre cómo es que salen en los libros de texto. Se lo ponen, otra vez le quiero decir, hay que tener imaginación y hay que ser un buen artista. Y al presentar algo tan bonito, tan bien dibujado, pues la gente lo cree. Y usted puede ver en el centro, esto va en dirección contra las manecillas del reloj. Así que desde el centro va moviéndose contra las manecillas del reloj y usted puede ver ahí desde la primera célula que salió. Usted puede ver luego los dinosaurios. Mire cómo los dinosaurios se convirtieron en pájaros, y entonces de ahí salieron los mamíferos volando como el murciélago, y del murciélago salieron los mamíferos como las ardillas, y al fin usted puede ver ahí los mamuts, los elefantes, y al fin puede ver al hombre. Así que esa es la manera que lo enseñan. Vamos a continuar con su definición. Es súper importante, mi hermano, mi hermana, que usted entienda la definición para poder luego ver el resto del impacto o la consecuencia. Así que, ¿cuáles son los postulados esenciales de la evolución? Número 1, ellos enseñan que el proceso del pasado es el mismo proceso en el presente. Estoy resumiendo lo que ya dije. Así que entienda bien esto. Ellos dan por sentado que los procesos del pasado continúan en el presente. Por lo tanto, como continúan en el presente, pueden ser estudiados en el presente. Así que ellos comienzan con una premisa falsa y luego dan un razonamiento lógico. Y aquí es que la gente cae, porque la gente hoy en día no sabe pensar. Mira, los educadores hemos fallado. Hemos fallado como educadores en 3 cosas, mi hermano, mi hermana. Hemos fallado en enseñarles a los estudiantes a pensar, a razonar. Y lo que hacen es repitiendo cosas como un loro, como una cotorra, como un papagayo.
Número 2, hemos fallado en enseñarles a comunicarse. Hoy en día la gente no sabe hablar. La gente no sabe escribir una carta. Saben textear, pero no saben escribir una carta. Yo veo esto cuando estoy entrevistando personas para que trabajen para mi compañía. No saben hablar, no saben escribir. ¿Quién es culpable? Nosotros, los profesores. No les enseñamos a razonar, no les enseñamos a comunicarse. Y número 3, no les hemos enseñado a controlar sus finanzas personales. Y hoy en día tenemos miles y miles y miles de personas, incluyendo cristianos, que están endeudados hasta la coronilla y no tienen libertad financiera. ¿Quién es culpable? Bueno, el primer maestro de cada niño es el padre y la madre, por supuesto. Y también los maestros en las escuelas no le hemos enseñado lo esencial para poder vivir exitosamente. Razonamiento, comunicación, finanzas personales. Es por esa razón que en Aculingua nosotros vamos a dar clases sobre esto. Y yo quiero que por favor oren por nosotros, porque vamos a comenzar virtualmente debido al COVID, vamos a comenzar un instituto de idiomas y comunicación. Yo reto a todo hermano cristiano, no solamente a todo cristiano, a todo profesional, sea médico, sea abogado, sea ingeniero, les reto, pastores, a que aprendan el idioma de sordos. Tenemos miles y miles de personas invisibles para nosotros que no oyen y no podemos comunicarnos con ellos. Por eso es que son invisibles. Porque si usted supiera el idioma de sordos, usted los encuentra. Y sabe una cosa, pastor, si yo soy sordo y yo tengo un problema personal, vamos a suponer que soy adicto a la pornografía y yo quiero hablar con mi pastor, soy sordo. Yo no quiero que un intérprete se entere. Yo quiero hablar directamente con mi pastor. Si yo estoy casado y maltrato a mi esposa y el Espíritu Santo me pone bajo convicción y soy sordo, yo quiero hablar con el pastor para pedirle ayuda, pero yo no quiero un intérprete que se entere. Si yo me he robado dinero y el Espíritu Santo me pone bajo convicción, yo quiero hablar con mi pastor, pero yo no quiero que un intérprete se entere. ¿Me explico? Por eso es que yo reto a todo pastor, a todo profesional, incluyendo médicos, a que aprendan lo básico del idioma de sordos. Oren por nosotros, porque tengo varias personas cristianas, profesores, que van a ofrecer esto virtualmente. Hasta que luego termine lo del COVID, entonces lo vamos a ofrecer en vivo. Muy bien, ese era un paréntesis de mercadeo, pero en verdad de oración, porque nosotros utilizamos los fondos para propagar el evangelio, para su gloria y para su honra, que es la que yo quiero exaltar. Yo no me quiero exaltar a mí. Yo quiero exaltar al Señor. ¿Por qué? Porque yo no soy bobo. Yo no soy bobo. Yo sé que si yo me exalto a mí, me la estoy buscando bien, bien en serio con mi Creador. Así que estos son los postulados esenciales de la evolución. Entiéndalos bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay ciertos hechos que la evolución no puede explicar ni siquiera hoy en día con tanta gente inteligente. Que a propósito, yo de verdad creo, mientras más estudio, me doy cuenta que la gente de antes era mucho más inteligentes que nosotros. Abraham, Isaac, Jacob. Estoy hablando del punto de vista humano intelectual. ¿Sabe lo que es construir un arca? Óigame.
Y yo creo que el pecado nos ha dañado hasta el cerebro. Y la gente de antes era mucho, mucho más inteligente. Esa es mi opinión personal. Pero es lo que yo veo. Yo veo las escrituras. ¡Wow! ¡Qué cosas! Hechos que no explica la evolución. El origen de la vida. Ellos no pueden decir de dónde salió esa vida. Al azar, en el momento apropiado, espontáneamente, se unieron esas moléculas de carbono y de oxígeno y de nitrógeno con hidrógeno y salió la vida. Pero ellos no lo pueden explicar. Solamente ellos dicen que por mera casualidad, en el momento apropiado, en el remoto pasado. Qué lindo, ¿verdad? Así cualquiera. Así cualquiera. Tampoco ellos pueden explicar el proceso evolutivo. Muchos de ellos a través de los años enseñaban lo siguiente, que las características adquiridas eran heredadas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso quiere decir que si yo me corto un dedo, entonces tengo un hijo y el hijo nace sin ese dedo. Eso es ridículo. Mire, no hay que ser un científico, un campesino sabe que eso es ridículo. Y no estoy hablando más de los campesinos, porque yo tengo muchos familiares campesinos que son súper inteligentes. Estoy pensando en mi tío Manolo allá en Quebradillas. Estoy pensando en jíbaros de verdad campesinos que son súper inteligentes o que ya han fallecido mucho, como mi tío Manolo, pero que eran bien inteligentes. Así que eso lo sabe cualquiera, que si usted se cae y usted se le forma tremenda herida en la cabeza, es lógico que cuando usted se case y tenga un niñito, ese niñito no va a nacer con esa herida. Pero los evolucionistas enseñaban esto por muchos años, hasta que luego la ciencia probó que eso es imposible. ¿Qué más ellos usan para tratar de explicar el proceso evolutivo? La selección natural. Aquí sí que impresionan a los estudiantes con eso de la selección natural. Y ya les voy a explicar lo que es. ¿Qué más enseñan? Aquí sí que le dan duro a los estudiantes. Las mutaciones. Se las voy a explicar en un momento. No solo eso, le voy a explicar que la selección natural de verdad existe y que las mutaciones existen, pero que son las mejores herramientas para desmentir la evolución. Y son las mismas herramientas que ellos usan para tratar de probar la evolución. Lo que le dije al principio, mi hermano, mi hermana, no vemos las cosas como son, sino como somos. Las dos mismas evidencias, el creyente las usa contra la evolución y el evolucionista las usa a favor de la evolución. Pero ya le explicaré en un momentito. Manténgase bien sentadito, bien sentadito, con esa mente pensando. ¿Qué más de su definición? Como les dije, hay varias definiciones. Es el proceso por el cual la primera célula se desarrolló en la diversidad en el mundo que hoy observamos. Quiero decirles que esta diapositiva la saqué directamente de mis notas de la clase que tomé de evolución en la Universidad de Carolina del Sur. Exactamente estoy citando a la profesora. Y esto nos enseñó ella, que la evolución es el proceso por el cual la primera célula se desarrolló en la diversidad que hoy observamos. Y ahí nosotros sentados oyendo, usted mira, todos esos estudiantes, muchos de ellos van a ser médicos, otros van a ser microbiólogos, otros van a ser químicos, y todos ellos tomando notas así. Qué bonito lo que dice la profesora, qué bonito. Y también ella nos dijo esto, que la evolución es sencillamente descendencia con modificación. Así lo puso ella. Y me acuerdo que ese mismo día ella dijo, y yo sé que estoy hablando esto en un lugar que era en Spartanburg, Carolina del Sur,
Ella dice, en un lugar donde hay mucha gente que va a estar en contra de mí, porque a todo este lugar se le conoce como la correa de la Biblia. Así dijo ella. Pero aún así se los voy a decir. La evolución es la descendencia con modificación. ¿Eh? ¿Qué más? Dijo ella. Les voy a explicar la evolución. Ella dijo, es el cambio de un organismo a otro organismo. Y luego nos dijo, es el aumento de información a nivel genético. Agárrese bien, porque esto lo va a tener que entender. Dice que a nivel genético se aumenta o se añade información, lo cual produce cambio de un organismo a otro organismo. ¿Qué más? Ya mismito vamos a ver que esto no es ciencia, pero vamos a ver, ¿qué más dijo ella? Ella dijo, hay dos cosas, la evolución se divide en la macroevolución y la microevolución. La macroevolución es sencillamente los cambios a gran escala, donde, por ejemplo, se convierte una persona de un protoplasma, que es lo más esencial para la vida, de ahí resulta una persona. Eso es macroevolución. Macro significa, ¿verdad? A vista larga, o sea, desde lo más amplio. Pero también enseñó que la evolución involucra la microevolución. Ahora es pequeñito, de la parte más pequeña. Cambios de pequeña escala dentro de poblaciones. Así que a nivel universal y a nivel de población. Si no entiende bien, por lo menos entienda la definición, las palabras que le estoy dando, porque ahora se las voy a explicar mejor y las vamos a refutar. Bien. Ahora vamos a ver las supuestas pruebas de la evolución. Número uno, ellos usan las mutaciones. Ellos, mira, antes usaban otras cosas que ya se han desprobado. La ciencia dice que no. Entonces ellos las dejaron. Y ahora estas son las nuevas. Ahora hablan mucho de mutaciones. ¿Por qué? Porque las mutaciones existen. No es algo muy común, pero existe. Entonces se agarraron de algo que existe para decir, aquí está la prueba científica de que la evolución existe. Entonces, ¿qué es una mutación? Básicamente una mutación es un cambio en el ADN. No es el DNA, eso es en inglés, DNA. En español es ADN. ¿Sabes lo que significa? El ADN. Básicamente, el ADN, nosotros tenemos células. La parte más simple del cuerpo humano son células. Muchas células se unen y entonces forman un tejido. Muchos tejidos se unen y entonces forman un órgano. Muchos órganos se unen, entonces forman un sistema, como el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular, etc. Y todos esos sistemas equivalen al cuerpo humano. Pero lo más esencial y básico es la célula. Dentro de la célula, que es bien compleja, déjeme decirle, existe primero el ambiente, que es el citoplasma. Y dentro de ese citoplasma, que está dentro de la célula, hay órganos pequeñitos que le llamamos organelos. Por ejemplo, algunos organelos se llaman el aparato de Golgi, otro se llama la mitocondria, otros se llaman los ribosomas. Diferentes organelos que tienen cada uno una función súper importante. Entonces, en el mismo centro de la célula hay un núcleo. Y dentro de ese núcleo hay un nucleolo más pequeño. Y dentro de ese nucleolo encontramos nosotros los cromosomas. Y dentro de los cromosomas encontramos los genes.
¿Cómo yo le enseño esto a estudiantes de octavo grado? Ya yo no enseño octavo grado, pero a los niñitos, ¿cómo yo le enseñaba esto? Fácil, fácil. ¿Cómo yo le enseñaba que los genes están dentro de los cromosomas? Porque genes en inglés se dice jeans, y jeans son los pantalones que nos ponemos, los jeans. Y los jeans, ¿cómo le dicen en México? De mezclilla. ¿Ah? En Puerto Rico le decimos maones. En otros países le llaman azulones. En otros países le llaman de vaquero. Pero los jeans se guardan en el closet y el closet comienza con C. Así que dentro del closet están los jeans. Dentro del cromosoma, la C de closet, están los genes. ¿Me explico? Ok, muy bien. Así que dentro de esos genes está el ADN. Y el ADN, básicamente, como todo buen ingeniero, es los planos que usa el ingeniero para construir una casa. Ese es el ADN. Los planos que están llenos de información, y con esos planos se determina lo que se va a construir dentro del cuerpo humano. Preciosísimo. Cómo Dios diseñó esto. Y entonces cada célula, porque tenemos diferentes células. En paréntesis, tenemos solamente 4 tejidos esenciales. Si toma mi clase de introducción a la medicina, ahí hablamos de eso, de que hay solamente 4 tejidos esenciales. El tejido epitelial, el tejido conectivo o conjuntivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Y de esos 4 salen muchos otros tejidos, como el adiposo, muchos de ellos. El óseo de los huesos, pero son esencialmente 4 nada más. 4 tejidos. Otra vez, el epitelial, el conjuntivo o conectivo, el muscular y el nervioso. Y esos tejidos están compuestos por células. Y dentro de estas células hay ADN con información diferente porque tenemos diferentes partes del cuerpo. Imagínense que fuera el mismo ADN, entonces todo es un hueso, pero no. Tenemos hueso, tenemos carne, tenemos nervios, ¿verdad? Diferentes cosas. Entonces, la información de ese ADN determina qué es lo que se va a construir cuando se está formando el cuerpo dentro del vientre de nuestras madres, del útero. Y luego cómo continúa manteniéndose después que uno nace. Pero esta información la puso Dios ahí. Así que los evolucionistas dicen que hay cambios dentro de un gen. Y estos cambios se le llaman alelos. Oiga bien, escríbalo, que eso suena como la respuesta de una pregunta. Alelo. Me suena como lelolay allá en Puerto Rico, allá en la música campesina. Alelo. Son genes alternos. ¿Ocurre esto? Sí ocurre. Bien raro, pero ocurre. Si usted estudió griego, tal vez usted se acuerda que la palabra en griego para otro es alon, de donde viene la palabra alien en inglés, que sería, ¿verdad? Un extranjero, un alien. O también en español y en inglés la palabra alergia, alo, significa otro. Así que alelo viene de alon en griego, que significa otro. Básicamente son genes de los mismos genes, pero que ahora cambian un poquito y son alternos. ¿Ocurre eso? Sí, ocurre, pero no es evolución. Ya le voy a explicar. Lo otro que dicen es que en las mutaciones hay recombinación de los genes. Los genes que ya existen se recombinan. ¿Ocurre esto? Ocurre, pero no es evolución. Ya me explicaré. ¿Bien? ¿Qué más dicen ellos? Que la evolución está basada en selección natural. Esta es una palabra que ellos usan mucho para impresionar.
¿Por qué? Porque parte es verdad. Déjeme decirle, la mejor mentira es combinar verdad con mentira. Y así es que Satanás habla. Satanás ¿qué hizo él cuando tentó a Jesús en el desierto? Le citó la verdad, le citó las escrituras, fuera de contexto, pero le citó la verdad. Así que es la verdad mezclada con la mentira. Por eso es que es tan importante lo que dijimos ayer, que para poder interpretar las escrituras hay que leerlas dentro del contexto, porque un texto fuera de contexto es un pretexto. Yo le enseño esto a estudiantes en escuelas seculares y todos me lo dicen en voz alta. Yo les digo, un texto fuera de contexto es que, y ellos todos al unísono dicen, un pretexto. Así que hay que interpretar las escrituras dentro del contexto. ¿Por qué? Porque un texto fuera de contexto es que un pretexto. Tengo un hermano presente y él lo citó, un pretexto. Bien. Así que ellos enseñan la selección natural. ¿Qué es la selección natural? Es sencillamente la supervivencia del más apto para reproducirse. Yo no entiendo, hermano Orlando. Tranquilo, que se lo voy a explicar ya mismo. La supervivencia del más apto para reproducirse. Y si quieren saber, vamos a tomar un recesito, pero no ahora, cuando lleguemos a los libros que voy a regalar, que ya llegamos prontito, ahí tomamos el receso. Muy bien. Así que la supervivencia del más apto, yo no dije del más fuerte, yo no dije del más poderoso, del más apto. ¿Para qué? Para poder reproducirse. Eso es correcto, pero no es evolución. Y ya se lo voy a explicar. También dice que la selección natural, dentro de la selección natural, aumenta la frecuencia de alelos favorables. Otra vez, ¿qué son alelos? Son genes alternos. Y los genes contienen el ADN. Y los genes se encuentran dentro del cromosoma, que se encuentra dentro del nucleolo, que se encuentra dentro del núcleo, que se encuentra dentro de la célula. Todo eso lo puedes decir sin respirar, imagínense. Y también dicen que la selección natural es la base para la creación de nuevas especies. Lo voy a explicar dentro de un momento. ¿Eso ocurre? Sí. ¿Formación de nuevas especies? Sí. Porque usted puede fácilmente parear un perrito chihuahua, con un perrito como uno que me gusta mucho, el bagel o bagel. Esos que están en los aeropuertos ahí oliendo a uno, pequeñitos, bien bonitos. Usted puede parear un chihuahua con un bagel de esos, o beagle, así que se llama un beagle. Y sale otro perrito que es diferente a los dos padres. Y eso es lo que se le conoce como una nueva especie. Así que eso se puede hacer. Pero yo no puedo parear un gatito con un perrito. Y el evolucionista dice que se supone que sí. Mire, mi tío Manolo se reiría allá en el campo si yo le digo que puedo parear un perrito con un gatito. Hablamos de eso un momentito. Todo con hito. Bien. ¿Qué más pruebas tiene la evolución? Dicen ellos. Una cosa que impresionan al estudiante, y le estoy dando estos términos en inglés y en español, porque tal vez usted los lea en la literatura en inglés, y para que los identifique. Esto le llaman la deriva genética, el generic drift. Es un proceso al azar que determina qué alelos son heredados en la próxima generación. En arroz y habichuela se lo pongo de esta manera. Es sencillamente la aplicación de estadísticas a la genética. Solamente estadísticas. ¿Qué es una estadística? Por ejemplo, yo veo una pareja recién casada en la iglesia
se acaban de casar. ¿Cuál es la estadística o la probabilidad de que el primer bebé que nazca de esa pareja va a ser niño o va a ser niña? Ni la ciencia puede saber eso. Todavía ni siquiera ella está embarazada. Pero entonces diríamos, ¿será niño o será niña? Ah, bueno, los familiares, todos son varones, la gente hablando, ¿verdad? Como todos son varones, la familia de ella, entonces lo más probable es que va a ser niño. Pero eso es una probabilidad. Eso son estadísticas, que no es ciencia. Y me perdonan los profesores de estadística, pero no es ciencia. Ciencia natural, quiero decir. No es biología, no es química, no es física. Es un tipo de ciencia, pero no en las ciencias naturales. Así que la aplicación de estadísticas a la genética es lo que se le conoce como la deriva genética. ¿Bien? ¿Ocurre eso? Claro que sí, pero no es evolución. A propósito, muchos creyentes científicos creen que ese es el método por el cual de los animales que estaban en el arca de Noé han salido tantas otras especies, pero no es evolución. Bien. ¿Qué más? Lo último aquí, bueno, hay uno más después de este. El flujo de genes. ¿Qué es eso? Y así nos hablan allá en las escuelas, el flujo de genes, gene flow, y usted ve las personas tomando nota ahí, el profesor es muy inteligente. Esto es sencillo, esto es elemental, mi querido Watson. Es sencillamente la transferencia de alelos en una población como resultado de que han inmigrado. Y eso es lógico, porque si hermanos mexicanos inmigran a Greenville, Carolina del Sur, y se casan estos dos hermanos mexicanos, van a ser un bebito que se va a parecer a ellos, que se va a parecer a un mexicano. Eso es lógico, eso no es evolución. Por favor. Ah, pero ellos lo usan como una prueba de la evolución. ¡Qué ridículo! Y por último, ellos dicen que como nosotros nos parecemos al mono, entonces eso es prueba de que vinimos del mono. Bobería. O como dicen los americanos, baloney. No, eso no prueba el hecho de que el mono tenga brazos y manos como nosotros, o que tenga la carita o las orejas, o que tenga una nariz, o que tenga dos piernas como nosotros los humanos tenemos. Eso no quiere decir que venimos del mono. ¿Sabe lo que eso quiere decir, mi amigo? Y aquí se me paran los pelos a mí. Eso quiere decir que los dos somos resultados del mismo creador. El mismo creador utilizó los mismos materiales para crear dos cosas que son diferentes, pero no que una vino de la otra. Aquí tenemos hermanos que conocen la construcción y ellos usan materiales, van a Home Depot y compran materiales. Entonces, si un hermano como el hermano Enrique que está aquí presente, si él utiliza los mismos materiales y él tiene un estilo de construcción, entonces todo lo que él construye se va a parecer porque es su estilo con los materiales que él utiliza. Eso no quiere decir que una casa que él hizo produce otra casa. No, él se reiría si yo digo esto. La casa no evolucionó en otra casa. No. Las dos casas se parecen porque las hizo el mismo constructor. Así que en conclusión, ni la diversidad ni la homogeneidad significa evolución. Qué palabras grandes, hermano Orlando. No, diversidad es fácil, que es cosas diversas. Uno mira la naturaleza, no todo es igual, cosas diversas, hasta las flores, hasta los frijoles son diferentes. Ya le voy a enseñar una foto de frijoles, o habichuelas, o porotos, como depende de donde usted venga, ¿verdad?
son diversos. Eso no prueba evolución. Homogeneidad, que es lo contrario, es similitudes, como el mono y el hombre. La similitud no prueba la evolución. ¿Muy bien? Así que, ¿con qué quedan los evolucionistas hoy día para tratar de defenderse? Básicamente con fósiles, más especulación, más dibujos bonitos hechos por un artista que nos hacen creer. O tal vez no son dibujos, pero tal vez son lo que llaman gráficas por computadoras, como las vemos en televisión, por ejemplo, en el Discovery Channel, y se ven tan bonitas. Como son tan bonitas, entonces nosotros presumimos que son verdad. No, no. Son meramente el arte de una persona que sabe bien las artes gráficas. La filosofía, y estamos acercándonos al receso, pero quiero llegar a este punto para que tomemos el receso, así que no se me vaya todavía, por favor. ¿Cuál es la filosofía de la evolución? Aquí es la parte importante. ¿Cuál es la filosofía detrás de la evolución? Es un intento para explicar el origen de todas las cosas. Orlando, ya usted dijo eso. Sí, estoy resumiendo para que tomemos el receso, ¿ok? Es un intento para explicar el origen de todas las cosas en términos de procesos que aún actúan, dicen ellos, desde una perspectiva naturalista. Y de eso es que voy a hablar, del naturalismo. Que por lo tanto, de acuerdo a ellos, puede aún ser estudiado en el presente. Bien. La evolución tiene un carácter ateo y satánico. Y por favor, se me esfuerza un poquito la mente ahora porque esto es súper importante que lo entienda. Es un carácter ateo y satánico, pero esto es la seriedad con la que debemos tomar este tema, porque es satánico y tenemos que descubrirlo, como dice el apóstol Pedro, que no debemos ser unos tontos, que nos tenemos que dar cuenta que anda como león rugiente buscando a quien devorar. No seamos tontos, dice Pedro. Nace del naturalismo griego. No se lo inventó Darwin. Darwin lo que hizo fue que lo popularizó. Pero esto viene, mire, de los tiempos de antes. Los griegos lo aprendieron de los hindúes. ¿Por qué usted cree que los hindúes, la enseñanza hindúa, dice que no podemos matar ciertos animales? Porque ellos enseñan que venimos de esos animales, como la vaca, por ejemplo. Todo eso es evolución y esto vino mucho antes de Darwin. Y los griegos lo agarraron. Entonces, del naturalismo, ya dijimos anteriormente, surge el humanismo, el secularismo, el materialismo y el ateísmo. La repercusión de la evolución es seria. Y ahí usted puede ver ese carácter ateo y satánico. Lo que hicieron ciertos pensadores, agarraron las ideas de Darwin, supuestamente de la naturaleza, y las aplicaron a la política. ¿Quiénes fueron ellos? Nietzsche y Marx. Y entonces los psicólogos Freud y Russell agarraron esas ideas de evolución y las adoptaron a la psicología. El resultado es el siguiente. En la parte social tenemos hoy en día creencias políticas donde enseñan que la selección natural y la supervivencia del mejor dotado es quien debe gobernar el mundo, el más fuerte. Así que el impedido hay que eliminarlo. De ahí vinieron las ideas de Hitler y de Mussolini.
Entonces, en psicología tenemos a Freud, por favor, todo el mundo estudia a Freud, y Russell, lo cual enseña un sinnúmero de doctrinas inmorales. Y esto lo vemos hoy en día. En las escuelas seculares utilizan esto para entrenar maestros a enseñar en las escuelas maestros. Y por último, la evolución influye dos filosofías súper importantes que se le conocen como el determinismo y el conductismo, que también se le llama behaviorismo. Eso viene del inglés behaviorism. Es un calco, una palabra, un calco del inglés al español. El determinismo enseña que no existe el libre albedrío. Así que ¿para qué predicar e invitar a las personas a que acepten al Señor si no hay libre albedrío? Usted sabe que Dios nos da la voluntad propia para decidir si aceptamos a Cristo o no. No, pero ellos dicen que no. Por lo tanto, dicen ellos, el hombre no es responsable por sus acciones. Como no existe el libre albedrío, entonces yo no tengo la habilidad de decidir entre lo bueno y lo malo. Así que el hombre, por lo tanto, no es responsable por lo malo que haga. Porque, como dice una canción jíbara en Puerto Rico del campo, dice, eso no es culpa mía, eso es de un mal que me persigue. Así que no es culpa mía que yo hago lo malo, ese es el mal que me persigue. Y el conductismo, behaviorism, enseña que todo comportamiento es el resultado de estímulos y respuestas. Como el perrito, usted lo hace que gire, de un giro si usted le da una galletita. Así que eso es lo que se le conoce en psicología como un estímulo y una respuesta. Sin el uso del razonamiento ni de los sentimientos. Así que es algo automático. Yo hice algo malo, me robé un dinero, maté a una persona, abusé de alguien, pero no es culpa mía. Eso es sencillamente un estímulo y una respuesta. Además, no tengo libre albedrío, por lo tanto, no soy culpable de lo que hice. Eso es lo que enseña la evolución. Bien diferente a lo que enseñan las escrituras. Bien diferente. ¿Cuáles son las consecuencias de la religión del naturalismo? Dice la naturaleza o la materia es lo único que existe. Así que aquí tengo esto, este es una mascarilla, esto es materia, esto es lo único que existe, lo que es material. O la naturaleza, la que veo en el campo, ¿verdad? La naturaleza. La cual es gobernada exclusivamente por las leyes de la naturaleza. Así que ahí Dios no tiene nada que ver. Ellos dicen que si hay religión, la religión es descubierta solamente por el razonamiento. ¿Qué es una religión? Le doy una definición del libro del diccionario Webster en inglés. Una religión, de acuerdo al diccionario Webster, es una causa, un principio o un sistema de creencias aferradas con pasión y fe. Los evolucionistas tienen una causa, tienen un principio, tienen un sistema de creencias aferradas con pasión y fe, que se le conoce como el naturalismo, la religión del naturalismo. Cosas inmateriales como la esperanza, los planes, el comportamiento, los idiomas, las deducciones lógicas. Ellos dicen que existen, pero son el resultado y son determinadas solamente por causas materiales. Imagínense. Así que lo material es lo que importa. Corolarios, ¿qué es eso? Una ramificación. Corolarios
del naturalismo. La vida no tiene propósito ni significado. Simplemente somos el resultado del tiempo, de la casualidad y las leyes de la naturaleza. No existe la moral absoluta. La moral es subjetiva y es el resultado de procesos químicos, físicos que controlan la materia. Y no hay vida después de la muerte. El cuerpo se descompone y se mezcla con la materia en la tierra después que nos morimos. Eso es lo que enseña el naturalismo, sobre el cual está basada la evolución. Por eso es que es tan serio, tan importante que nosotros le estudiemos. Si algo es tan serio y tan satánico, deberíamos exigir pruebas rígidas y demostraciones concluyentes e incuestionables antes de aceptar la teoría de la evolución. Pero ¿qué hacen los estudiantes? No la cuestionan. ¿Por qué? Porque no les hemos enseñado a cuestionar nada. Nada. Pero los hermanos en Berea se pusieron a investigar si lo que el apóstol Pablo estaba diciendo era verdad. Qué diferente, ¿verdad? Qué diferente. Unas citas, y vamos a tomar el recesito ahorita. Entonces, luego le quiero citar lo que dicen personas evolucionistas famosas, que enseñan o han enseñado en universidades famosísimas. Pero antes vamos a tomarnos un recesito.